noches, bienvenidos a Día D. Fue la hijastra de Samuel Neira Castillo quien lo encontró y pensó que estaba dormido, tumbado boca abajo sobre un colchón. Papá, papá, porque lo llamaba papá, y no reaccionaba. Samuel estaba muerto. Samuel estaba muerto. Samuel, un empresario que multiplicó la fortuna que sus padres le dejaron y que sus hermanos estiman que está valorizada en más de 2 millones de soles. Y creen que esto no fue un suicidio, sino más bien lo que ha confirmado la necropsia, que él fue envenenado, que lo asesinaron. Y esta noche los hermanos de Samuel apuntan sin miramientos. Son ellos los que señalan sin miramientos a la esposa y a la hijastra de Samuel, porque creen que estaban detrás de la fortuna que en vida había acumulado. Y de hecho, a ver, la viuda termina siendo declarada heredera universal de todo este patrimonio. La relación de Samuel y Rosa Calle, que así se llama, la viuda de Samuel Castillo, ya venía siendo tormentosa, dicen sus hermanos. Pero cuando este secreto a voces en todo Tarapoto llega a oídos de Rosa, que Samuel tenía una relación clandestina con una muchacha a la que le doblaba la edad, montó en ira. Tanto así, y dicen que hay testigos, de que días antes del crimen, la hijastra públicamente lo agrede, lo maltrata y lo humilla. Eso ocurrió días antes del crimen. Bueno, la relación extramatrimonial y la posibilidad de que se nombrara un heredero diferente a la viuda y a la hijastra, parece, pues, para los hermanos que habría sido el móvil de este crimen. La Fiscalía lo investiga como un parricidio, pero dice que todavía no hay elementos que pudieran vincularlo. Pero lo que les muestra esta noche, Angélica Villegas, son contradicciones en los testimonios, pruebas y elementos que nos darían varias pistas de quién podría estar detrás de este asesinato. Angélica Villegas. No sé qué es lo que ha pasado, no sé, ¿verdad? Anteriormente, mamá, ¿usted ha tenido algún problema con él, alguna riña, algún problema con el señor? No, yo no he tenido unas discusiones con él, ¿no? Venía gente, le decían, oye hermano, en tal sitio te han ido en esos brujos, dicen que te van a matar. La esposa e hijastra del empresario Samuel Castillo son las primeras personas encontradas ansiosas y perturbadas muy cerca a la vivienda de Jaén, donde lo hallaron muerto en extrañas circunstancias. Entro a verlo, lo veo boca abajo y me acerco y le hablo, ¿no? Papá, levántate, papá, y le toco nada. Entonces empecé a fuerza a alzar su cabecita y lo vi que no estaba dormido, o sea, estaba muerto, ¿no? Pero no pasará mucho tiempo para que el descubrimiento de una infidelidad cometida por el occiso y sus planes de dejar un heredero en una relación extramatrimonial se conviertan en el punto de partida para una investigación fiscal por parricidio. Han encontrado vasos y botellas que se han ido a la pericia y eso arroja que es veneno. Mi hermano no se ha suicidado, lo han matado y lo han matado Rosa y Mayvid, su esposa y su hijastra, lo han matado por quedarse con los bienes. Su interés ha sido lucro. Crimen en el Grifo, las pistas que reabren un asesinato 7 años después. La provincia de Jaén está llena de hectáreas y comercios con una historia familiar, donde las muertes violentas son casi inexistentes en los titulares policiales de los diarios locales, hasta que la madrugada del 10 de mayo, Día de las Madres en el 2015, la desaparición del empresario Samuel Castillo en su propio negocio fue la primera página. Había trabajado desde niño por las tierras que sus padres le habían encomendado. Mi hermano era un joven trabajador, vivía con mis padres. Que yo recuerda, él era un comerciante de ganado, venía a Lima trayendo ganado y en esas circunstancias conoce a Rosa. En el comienzo de los 90, la incursión de Samuel en el rubro de ganado coincidía, según sus hermanos, con que había conocido a una mujer comerciante llamada Rosa Calle Pintado, de 30, contemporánea con él, quien tenía una hija de 19 años, fruto de un primer compromiso, llamada Madeleine.
Ella lo llamaría papá y se convertiría con el tiempo en la contadora de la fortuna que comenzaba a cosechar don Samuel. Entonces, en esas circunstancias, él llega a crear su grifo de, ¿cómo se llama?, de expender. Porque él tuvo 2 grifos, o sea, uno que expendía manual y el otro que también lo compró, adicional lo compró. ¿Ya casado con Rosa? Creo que sí estaba casado con Rosa. Después de los grifos que él obtiene, compra las tierras de arroz. ¿En cuánto aproximadamente promediaba la herencia de su hermano? Tiene varias casas, tiene como 7 casas que están en la misma colindante con la casa principal. Tiene varias casas que le ha comprado. 7 casas, por Sí, eso, más los 2 grifos y las tierras de arroz, ¿en cuánto se valoraba la herencia de su hermano? Un promedio de 2 millones de soles debe ser. El crecimiento económico de Castillo Neira era paralelo, según su hermano, con el hecho de que decidiera casarse con Rosa. ¿Qué les parecía a ustedes como familia la relación que su hermano había iniciado con Rosa? No era una mujer muy abierta con nosotros. Era una mujer, inclusive él decía que sentía celos cuando nosotros llegamos, porque ella pensaba que nosotros llegamos por pedirle dinero a él. Entonces ella no salía, era una mujer que paraba en su cocina, no salía para nada, y él decía se sentía mal. El matrimonio entre Rosa y Samuel se volvería tormentoso, de acuerdo a sus parientes, quienes indican que 5 años antes de ser asesinado, él había comenzado una relación extramatrimonial con una jovencita a quien le duplicaba la edad. Y ese rumor en Tamborapa pronto llegaría a oídos de su esposa e hijastra Madeleine en los testimonios. Ellas sabían, tenían pleno conocimiento porque inclusive me lo contó a mí, Rosa. ¿Cómo se había enterado la esposa de su hermano de que él tenía un amante? La esposa y la hijastra le quitan los teléfonos a mi hermano, donde ven las llamadas, que la amante le enviaba mensajes. Cuando ellos se enteran, entonces ya lo seguían a mi hermano, ya donde iba. Y por eso es que la última vez, antes de la muerte, la hijastra le sigue a mi hermano y le buscan el teléfono. Lo golpean ahí. Y ella misma ha aceptado que hay un testigo. ¿Cómo hacía su hermano entonces para comunicarse con ustedes? ¿Ustedes sabían que le habían quitado los teléfonos a él? Se comunicaba a través de los teléfonos de los clientes. Y a través de sus teléfonos él llamaba a mi papá. Y a través de sus teléfonos también llamaban a la conviviente, perdón, a la amante. Curiosamente, ese infierno en el que se había convertido la vida de don Samuel junto a su esposa e hijastra, según la denuncia, sería omitido por ellas luego de una fatalidad, desviando constantemente las miradas cuando le respondían a los cuestionamientos de la policía. ¿No sabe si tenía algún problema con algún familiar, alguna persona civil? Como nosotros teníamos el negocio, siempre hemos escuchado que, o sea, la gente venía, ¿no?, a decirle a mi papá que nosotros el único problema que siempre se ha suscitado es con la vecina del costado, ¿no? Porque por el mismo negocio sabe que nos tenía un poco de envidia, pero la gente nos contaba, ¿no?, que nos decían, háganse curar porque a ustedes lo van a matar. Para los Castillo era claro que el empresario estaba en medio de una bomba de tiempo, donde según la investigación, ya su esposa Rosa le advertía a una cuñada de él lo que tenía en mente. Rosa le refiere a ella, a Erika, el testigo, donde que se había enterado del idilio entre Samuel y Natalia. Entonces ella toma una acción, ella dice. Yo no dejo de ser Rosa mientras que no lo vea, uno de los dos los llegue a matar. ¿Tenía su hermano algún plan días antes de los hechos que pudiera generar molestia, incomodidad? Mi papá había hablado con él ya, para que tome unas acciones él, porque mi papá se había enterado. Entonces, para que defina con quién se va a quedar. Así es. Entonces, él dice que se iba a la selva ya. Con lo que tenga, él sí iba a la selva. ¿Y con quién se iba a la selva? Con la amante, con Natalia, sí iba a ir. 8 de mayo del 2015, 48 horas antes de un crimen. Don Samuel debe cancelarle la deuda por 1 hectárea a un hombre y va con su esposa al banco retirando más de 200,000 soles como obra en la pesquisa. Para al día siguiente sostener una cena en familia celebrando el cumpleaños de la hijastra que lo llama papá. Y finalmente llega el 10 de mayo,
Samuel habría despertado a las 3 de la mañana con su esposa, como obra en expediente, siendo visto por última vez en el grifo que atendía a las 4 de la mañana, cuando según la fiscalía habría recibido una bebida de su esposa, siendo reportado luego como desaparecido por ella y su hijastra. Cuando yo pues escuchaba que llamaban y le hablaban a él y no respondía, entonces yo me fui, ¿qué estará en el baño? Dije no, me fui a verlo, no había nada, la persona estaba tirada ahí y él no había. Entonces yo he venido y la luz prendida, su canguro ahí lo deja todo encima del mostrador. Y entonces yo he venido a esa hora y le digo a mi hija, mira, no hay Samuel, no estás, que se fue, qué pasó, no hay, le digo. Subo al segundo piso y fuera en el balcón encontramos su casaca, ¿no? Con la cual siempre acostumbra levantarse a vender. Vi su casaca, empujé la puerta y lo veo acostado ahí en un colchón. Entro a verlo, lo veo boca abajo y me acerco y le hablo, ¿no? Papá, levántate, papá. Y le toco nada, entonces empecé a poder calzar su cabecita y lo vi que no estaba dormido, o sea, estaba muerto, ¿no? Mi mamá estaba abajo, le digo a mi mamá, mami, no contesta, está tieso. Y como mi mamá no podía subir al balcón como ella por los mareos, entonces le ayudaba a subir y mi mamá se va y lo ve y dice, mami, tócalo, de repente está vivo, no le digo, no respira. Entonces mi mamá desesperada sale del balcón y llama a los Senasa, ¿no? A la familia de Samuel le parecía extraña la versión de la esposa y la hijastra, quienes lo reportaban como desaparecido 2 horas después de percatarse de su ausencia y muy cerca de la casa donde futuramente sería encontrado sin vida, donde indicaban no haber escuchado ningún grito. Y aún más curioso les resultaba que jamás hubiesen denunciado ante la policía, teniéndola tan cerca, descubriendo además algo revelador en la necropsia. Por la condición de esposa, como él ya tenía planificado de desaparecerlo a mi hermano, por su condición de confianza, le da el veneno. Habría que ver en qué momento ella le habría dado el vaso. No se lo debe haber servido la noche antes, porque su hermano amanece vivo el 10 de mayo y lo ven hasta las 4 de la mañana. Entonces, en ese transcurso le tuvieron que haber dado el brebaje, no la noche antes. No, el transcurso es de las 4 de la mañana. Ahí fue hasta las 5, porque a las 5 ya mi hermano parece muerto ya. Pero en algún momento la esposa de su hermano señala si le dio algo en el desayuno, si a esa hora su hermano desayunaba. O sea, ¿hay manera de justificar que su hermano haya tenido que tomar un vaso a esa hora por algún medicamento o porque iba a desayunar? Aquí parece que ya ella actuó con terceras personas que lo han inducido ya a mi hermano, ya, porque él solo no ha tomado por conveniencia propia. ¿Y bajo qué excusa? ¿Le encontraron alimentos como para pensar quizás que le sirvieron el desayuno con esa bebida? Justamente encuentran en el examen que había comido. También les extrañaba que tras los hechos habían desaparecido más de 200,000 soles que Samuel había retirado con su esposa, guardándolo en la casa donde vivía con ella y la hijastra. Y es en este momento donde la familia de él comienza a atar cabos. ¿Y cómo pudieron retirar tanta cantidad de dinero en un día? Ahora me pongo a pensar por qué había retirado el dinero en efectivo, por qué no le hicieron una transferencia bancaria. Entonces ella tuvo un plan. El día 10 que mi hermano estaba velándose, la esposa le dice a mi papá que tenía dinero, que hay cuentas para pagar, pero hay dinero. Y el día 11, 12 también le habla también a mi hermano César que tenía el dinero. Entonces mi hermano le dice que le devuelve el dinero al banco. Ella nunca devolvió, pero sin embargo dice que el dinero se desapareció. La policía no cumplió su trabajo. Se desaparecieron evidencias. La casaca que está en la escena de crimen se desapareció, pero esa casaca nunca fue a pericias. Nunca fue a pericias. ¿Qué papel cumpliría esa casaca en la escena? Es que ahí está el ADN, la sangre. De repente mi hermano, porque mi hermano de repente habría tenido... O sea, él no habría querido morir. Así, el primer fiscal del caso sería removido de acuerdo a la información presentada por los Castillo, y un segundo fiscal investigó el caso como presunto parricidio, hallando contradicciones entre la esposa e hijastra, pero no las suficientes como para vincularlas a los hechos, por lo que las contactamos el último jueves buscando recopilar más información, pero ellas colgaron la llamada. ¿Aló? ¿Aló, Madeleine? ¿Quién habla? Te habla Angélica Villegas, soy periodista del programa Día D. ¿Es Madeleine? ¿Aló?
A 7 años de un crimen con antecedentes de infidelidad y muchas propiedades, los deudos de Samuel dicen que apelaron hace un mes a lo que califican como impunidad y a la vez señalaron que iniciaron otro proceso legal luego que la viuda quedara como única heredera. ¿Pudo de verdad el dinero despertar un sentimiento tan fuerte como para olvidar el amor y conectarlo tan de inmediato con la muerte? Es la indiferencia de la Administración de Justicia. Dese cuenta que siendo abogado hace tiempo este caso ya hubiera sido archivado, pero yo no me cansaré hasta el final. Vean lo que ha ocurrido en Ventanilla esta semana, es tremendo. Un papá que logró capturar a quien persiguió y atacó a su hija y lo amarró a un poste. Así lo encontraron los vecinos en Ventanilla. Este padre que tuvo que contenerse para no actuar impartiendo justicia por su propia mano. Imagínense la frustración. Y mientras que Lorena Ormeño cubría este drama de este padre, en Ventanilla, en esa misma semana, otras 4 niñas fueron violadas, fueron abusadas sexualmente, solamente en Ventanilla. En todo el país la cifra es mucho más monstruosa, ya lo hemos dicho aquí. 15 menores de edad al día aquí en el Perú son abusados sexualmente. Y aparentemente, pues, a veces la actuación de la justicia pareciera, y lo van a ver esta noche, que le dejan amplio margen a los violadores, a los atacantes. A ver, resulta que gracias a la intervención de este padre, Luis Enrique Mesa Zavala, fue detenido. Y otra niña, reportamos el caso aquí, dramático, una criatura que fue secuestrada por 2 sujetos. La violaron sistemáticamente y 12 horas después la dejan tirada como una muñeca rota en plena madrugada, también en Ventanilla. Reconoce a este sujeto, lo reconoce. Sin embargo, en ambos casos, denuncian los padres esta noche de estas 2 víctimas que el Poder Judicial está empeñado no solamente en poner en tela de juicio los testimonios de las adolescentes y de las niñas atacadas, sino también, dudar de otros elementos probatorios que están favoreciendo a los verdugos. En el primer caso, la defensa de este sujeto, Luis Enrique Mesa Zavala, está alegando incapacidad mental. Pero a ver, revisemos el caso. Este sujeto esperó a su víctima en la puerta del colegio, la persiguió por varias cuadras. Cuando él se da cuenta que ella nota que la está persiguiendo, incluso lo piensa y se esconde, hasta que luego da el zarpazo, la ataca, ella se defiende, huye el sujeto, pero el papá lo detiene. Entonces, a ver, de enajenación mental parece no haber mucho, porque el tipo premeditó absolutamente todo. Y muy bien, en el otro caso, la niña no solamente ha identificado a Mesa, sino que también ha identificado al otro sujeto que la secuestró. No solamente eso, ha llevado a la policía hasta este lugar sórdido, esta covacha, donde la sometieron sexualmente, donde han encontrado restos seminales, cabellos, todos los elementos de ser un lugar a donde se llevan víctimas a ser violadas. Pero la policía dice, bueno, no, todavía no tenemos la certeza que pudiéramos vincular a la persona que tú señalas como tu violador. Imagínense ustedes eso. Puede ser más dramático ser víctima de violación y revictimizada porque quien te debe defender. Tremendo. Lorena Ormeño. Yo lo puedo matar, yo lo puedo quemar. La mañana del último 17 de agosto, vecinos de Pachacútec, en Ventanilla, grababan sorprendidos a este sujeto amarrado a un poste, mientras, indignado, otro hombre lo increpaba a gritos. ¿Qué vas a hacer renegando ahorita? ¿Qué solucionamos? No nos entendemos. Solución, yo lo puedo matar, yo lo puedo quemar. Con mucho esfuerzo, este padre dominó sus ganas de hacer justicia con sus manos y entregó a la policía a Luis Enrique Mesa Zavala, de 43 años, el monstruo que él mismo capturó cuando estaba a punto de secuestrar y violar a su hija. Un mes y medio después, los gritos de ese mismo padre remecen, esta vez, esta sede del Ministerio Público de Ventanilla. Como profesionales, ¡No liberaste al violador! Y es que, aunque ya con detención preventiva, los abogados del acusado piden su liberación, queriendo declararlo incapaz mental.
algo que indigna a este padre, pues dice su propio fiscal minimiza su caso al no haberse concretado la violación. Mi hija ya tiene 17 años, no fue peor como dicen las autoridades, pero no es el hecho. Llegó a hacer tocamiento, pero no es el hecho que voy a dejar en tranquilidad este caso, que este sujeto va a salir cualquier momento y va a volver, porque a mí me amenazó cuando yo le he capturado. Me amenazó, que dijo bien claro, no soy solo, ya nos veremos. Entonces, ¿qué estamos esperando, señorita? Que salga libre. Y después que venga a vengarse a mi casa, ni siquiera tengo de medida de protección. Ni siquiera hasta ahorita no tengo ni un documento parte de fiscalía. Pero ¿es realmente Luis Enrique Mesa un inimputable? Cuando se fue mi hija a las 7:40 de la mañana llevando a mis hijos menores al colegio, el sujeto empezó a caminar desde la puerta del colegio. Mi hija pensó que era otro padre más, de padre de familia, ¿no? Entonces cuando que le llamamos a una avenida que se llama 200 millas, cuando cruzaron eso, mi hija algo sospechó. Entonces este sujeto, para desviarlo, se mete a una casa, tocar la puerta, a una reja. Al verse sospechoso, Mesa tuvo la claridad para fingir que visitaba a un vecino. Así engañó a su víctima, que siguió caminando. Cuando ya estaba por la esquina de mi casa y una vecina más sale de la tienda, felizmente. Entonces mi hija le saluda a la vecina y se ve, voltea y le ve al sujeto. Y ahí un poco que sospecha mi hija y avanzó más rápido posible, casi hasta la puerta de mi casa, ahí llega a agarrarle el sujeto. Sí la llega a atacar. A atacarle, sí. Llegó a atacarle el cuello y llegó a hacer tocamiento en parte de intimidades. Cuando mi hija volteó, querido llevárselo del brazo, ¿no? Mi hija pidió auxilio, gritó. Yo cuando ya salí ya no le encontré ahí porque ya se había fugado. Entonces yo llegué a capturarle en el mercado. Entonces yo le llegué a capturarle, yo lo traje al sujeto hasta donde está el testigo, porque ahí estaban testigos los que estaban tarrajeando a una casa, ¿no? Y al otro lado otro albañiles también. Entonces cuando le he preguntado a los dos si era el sujeto, sí. Al otro le pregunté sí. Le llamé a mi hija, salga para que reconozcas si él es papá. Era Luis Enrique Mesa, que terminó amarrado en el poste. Pero algo más grave se sabría después. Su hija no habría sido la única víctima. Por las redes sociales, Mesa fue reconocido como su agresor por Lucía, la niña de 15 años secuestrada por dos sujetos en un auto negro, violada por 12 horas en una covacha y arrojada creyéndola muerta, cuyo caso habíamos dado a conocer en Día D 3 días antes. Hoy protestan juntos, pues según la madre de Lucía, de nada sirvió identificar a Mesa y después capturar a su supuesto cómplice, Héctor Cadillo Flores, que fue liberado por orden fiscal. ¿Por qué lo dejó libre? ¡Si falta la pericia del cabello de mi niña! ¡Por favor! ¡Salga, fiscal! ¡De la cara! ¡De la cara! ¡Ojalá que no se crucen con su camino ese maldito violador con uno y su familia! ¡Me cansé de llorarle! ¡Hoy en día estoy aquí fuerte por mi niña que me necesita! Y es que 3 semanas después de que Mesa quedó detenido, con la Dirincri, Lucía logró ubicar el lugar del ataque sexual. Es como había salido de mi casa ese mismo día, a la misma hora. Recorrimos todo lo que había hasta donde la subieron, pues donde el hombre la golpea en el rostro, la sube en el carro. En todo momento mi hija recuerda el camino, entrellorosos los ojos, porque el hombre, así como el camarada sentado, estaba ahí y mi hija acá al medio. Él agarraba a todo momento las manos. Y mi hija recuerda el camino porque estaba directamente al parabrisas. ¿No le taparon nada? No, no le taparon los ojos. Mi hija entraba por esta puerta que vamos a pasar del colegio. Mi hija estaba en secundaria en este colegio. Por eso ella en su manifestación dijo, yo vi la pared de mi colegio. Sí, es la casa verde con puerta celeste. Mi hija recuerda que el carro se estaciona, el que iba manejando abre el candado, él baja y entre los dos la suben a mi niña a esa casa. Ahí la ha tenido a mi hija 12 horas, señorita. 12 horas secuestradas. Y el fiscal ahora me dice que no son ellos.
La niña los guió a la covacha donde vivió su infierno, ubicada a varios kilómetros, en el asentamiento humano Los Hijos de Profam de Santa Rosa, al límite de Ventanilla y Ancón. Se encontraron, adentro se encontró, tal cual como dijo mi hija en cámara Gesell, la casa es pura tierra, adentro están las colchas en una esquina, como declaró mi niña. Encontraron cabellos largos, vellos púbicos, papel higiénico con semen. Acá está su nombre, porque cuando se vio el nombre de este hombre, mi hija lo reconoció, señorita, lo reconoció. Cuando el capitán Cande le enseñó la foto, me dijo, sí, ese es el que manejaba el carro. Se trataba de Héctor Cadillo Flores, dueño del lugar y supuesto cómplice de Mesa. Y tras afirmar que habrían pintado recientemente la escena del crimen, la madre de Lucía comenzó a quitar la pintura de la pared, mostrando que era color madera y no blanca, como aparece en la resolución fiscal que ordena la libertad de Cadillo, apuntando contradicciones en el color y distribución de la casa, que la niña describió a los agresores con más edad o que Cadillo no sería el conductor porque no tiene brevete. Se menciona que el lugar era un solo ambiente y al fondo algo derrumbado. Cuando hemos llegado al lugar, eran varios compartimientos. 1, 2. Se decía que el lugar era color blanco y el perito que ha ido a determinar es otro color distinto. Pero la señora dice, me lo ha declarado, que cuando ella llega, porque ella participa, la dueña de la casa le dijo que la habían pintado hace unas semanas, pero ahora en este documento dice que aparece hace varias semanas. Entonces, ¿usted cree la versión de la... ¿Es pareja de este señor? La señora que declara... Por lo que he investigado, sí. Para el fiscal fue más creíble la versión de la mujer, que en su declaración cambió de fecha, así como la de los compañeros de la panadería, que dijeron que Cadillo estaba trabajando. ¿El lugar tenía cámaras? ¿El lugar donde trabajan las personas? Sí. ¿Y no funcionaba pero ninguna? No, eso es lo que se ha corroborado. Ya tenemos información policial al respecto. ¿Y usted le considera como valedero el testimonio de los compañeros de trabajo de este señor que dicen que estaba? ¿Por qué tiene más valor lo que dicen ellos y no lo que dice la víctima? Pero, por ejemplo, se habla de un vehículo un vehículo color negro, que además lo han publicitado. ¿Dónde está ese vehículo con lunas polarizadas? ¿Y ese vehículo no se mueve? ¿No lo pueden haber llevado a otro lado? Pero por eso, le estoy mencionando las dificultades que hay. Usted señala que no sabe si saben manejar. Manejar. La señorita dice que se indica como que conduce vehículo, que él conducía ese día. Ya, ¿y usted cree que no es así? No hemos podido probar eso. ¿Cómo no? ¿Cómo puede saber que no era él? Pero no tiene licencia de conducir. Y entonces en Perú nadie maneja sin licencia. Hemos recabado información que tiene propiedades, no tiene propiedades ni bienes, vehículos que tengan en su poder. Pero entonces un violador tiene que tener a su nombre un vehículo y tiene que tener su licencia en la mano, porque si no, no puede ser violador. No, de ninguna manera. Doctor, aquí en Ventanilla, un montón de personas que hacen servicio público no tienen brevete. Sí. Pero el fiscal remarca que con estas contradicciones ningún juez aceptaría la prisión preventiva, aunque insiste en que Cadillo sigue investigado. La investigación continúa. Sin embargo, no hay esa probabilidad de que sean esas personas. O sea, no tenemos cómo vincularlos para el caso en concreto. No obstante, la sindicación. No basta con la sindicación. ¿Cuánto valor le da a la situación en la que estaba esa niña? Porque ella no fue de visita a la casa, evidentemente no fue a pasear y ver cuántos lugares habían. Ella estaba siendo violada por 2 sujetos. Sí, el hecho es grave, el hecho es grave. Correcto, pero hay un momento en el que ahí mencionan la edad. Ella no les va a preguntar qué edad tienen, ella puede calcular la edad que tienen y no va a ser exacta. Esa es una de las razones por las cuales tampoco le dan una detención. Hay varios aspectos, por eso. Entonces, la niña está confundida. No entendemos, no entendemos. Pero también hay que sopesar ese aspecto con derechos fundamentales que son garantía y que están para una investigación. La niña puede haberse confundido. Ese tema tendrán que decirlo los peritos en todo caso, pero no es mi atribución. No lo dice, pero en su resolución es claro que el fiscal duda de que esta sea la casa de la violación. Pero si no lo es, ¿la niña la eligió al azar? ¿Cómo sabía que estaba deshabitada si no conoce la zona? Tras su detención, Cadillo se declaró inocente. Afirmó que tiene su hogar en Mi Perú, pero que usa ese lugar para mantener relaciones sexuales con su esposa cada 15 días. Es una casa abandonada. Si son unas personas de bien, ¿cómo va a tener a su esposa a tener intimidad acá en una precariedad? Si son una familia, pues eso está la casa. Es una covacha prácticamente, usted lo puede ver, lo hemos visto. Es tierra, no hay nada, las colchas ya están en la dinincri.
Y mi hija vio esas colchas ese día y dijo, sí, así son las colchas que estaban ahí en el esto, es unas colchas, le dijo mi hija a la señorita. Los exámenes de ADN en los restos hallados en el lugar son los que podrían aclararlo todo. Sin embargo, estos estarán listos en 2 meses o más. ¿Puede haberse equivocado su hija? No creo, señorita. Mi hija no se ha equivocado. Tiene 15 años, señorita. Ha estado 12 horas con estos hombres golpeándola y ultrajándola. Así, buscamos a Héctor Cadillo en su dirección de Reñec, pero no vive allí. Un familiar dijo que lo están confundiendo. Le dejamos nuestro número, pero su abogado no llamó. Así fuimos al lugar de su coartada. ¿No? Aquí trabaja el señor Héctor Cadillo. Hasta la semana pasada nomás. Pero él se estaba trabajando ese día porque fue el 2 de agosto. Como me dijeron, el dueño de la panadería estaba de viaje. Hay que quedar toda la semana porque como el dueño no estaba... Los dos hacen el pan. Y si uno no está, el otro lo hace. Se tiene que quedar todo el día porque sale el pan mañana y tarde. Allá. Y sin cámaras fue la palabra de los empleados contra la de la víctima, cuya madre reclama haber sido abandonada por la abogada del Ministerio de la Mujer. Una abogada para una provincia constitucional es muy poco. Tiene que salir desde el despacho ministerial la orden para que se contrate una brigada legal de élite, porque a nuestros niños hay que defendernos. O sea, no es cuestión de hacer, pues, estoy hasta acá de mesas redondas, simposio, ¿no? Mesas cuadradas. La verdad que lo que se necesita es acción. Tristemente, en Ventanilla, donde mientras elaborábamos este reportaje, conocimos del secuestro y violación de otras 4 niñas, todo huele a impunidad. Para el fiscal, la sindicación de Lucía respecto a Mesa tampoco es suficiente y al no encontrar más elementos, espera su evaluación psiquiátrica. La misma que en 2 semanas este hombre detenido infraganti pretende usar para salir libre en el otro caso. Una rabia que hoy une a estas familias. Lo único que yo le pido es justicia. Hacen su trabajo como debe ser o hago mi justicia con mis propias manos. Llego a capturar yo mismo, haré justicia con mis propias manos. La frustración, la desesperación, ¿no es cierto? La sensación de que no obtienes respuestas y que te estrellas contra la pared. Es el Ministerio Público el que tiene que tomar acciones y presentar la solicitud al Poder Judicial. Estos sujetos se deben quedar detenidos por tal y tal razón. Lorena ha expuesto un sinnúmero de elementos que hacen sospechar de estos 2 sujetos, pero para el fiscal nada es suficiente y a las víctimas, ¿quién las protege? En un país donde niñas y mujeres viven bajo este acoso y ataque sistemático. 3 feminicidios a la semana, 15 niños menores de edad violados al día, 11 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años en una zona urbana resultan embarazadas por primera vez, 23 de cada 100 en el área rural, 30.000 embarazos adolescentes en lo que va de este año, 30.000 embarazos adolescentes, superando las cifras de todos los años anteriores, 2019, 2020 y 2021. Repito permanentemente estas cifras, a ver si terminamos de entender que aquí hay políticas urgentes que se tienen que ejecutar y que bajo una mirada conservadora y con sesgo religioso están bloqueando, dándoles la espalda a todas esas niñas que necesitan protección, las víctimas de violación y que terminan embarazadas, a las que no se les da educación, a las que no se les da herramientas adecuadas, a las que no se les habla de métodos anticonceptivos. Pónganme en el paredón si quieren, pero esto merece atención del Estado, desde la educación sexual integral y sí con enfoque de género. Los agresores principalmente están en el entorno cercano de las víctimas. Y si en casa no se habla de sexo, porque estarán los padres de con mis hijos no te metas, no, nadie le habla de sexo a mis hijos, yo le hablo. Bueno, estas cifras nos dicen que los padres no están hablando de sexo con sus hijos, no les están hablando de métodos anticonceptivos y es un derecho de los niños tener que saber cómo protegerse y cómo, si van a iniciar vida sexual, y eso los papás, si no hay orientación adecuada, no lo van a poder evitar, cómo protegerse. Porque esto nos revienta en la cara. Y encima un poder judicial o un ministerio público y luego un poder judicial que revictimiza, que pone en duda su palabra y encima cuando hay elementos de prueba,
hasta el final, hasta el último, verifiquemos todo. Y mientras tanto, vuélvete para la calle, el agresor, para seguir atacando a más niñas inocentes. ¿Dónde está la ministra de la Mujer? Envuelta en un escándalo familiar en la que le da patadas a un cuñado. Entretenida en eso cuando debería estar mirando estas cifras. ¿Dónde está el presidente Pedro Castillo, la primera dama Lilia Paredes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a cambiar de tema y les digo de verdad que lo que nos trae esta noche Fernando Díaz es una historia que tendría que ver sentado con sus hijos esta noche, porque es inspiradora, es emocionante y de hecho empiezan a escribirse nuevos capítulos de esta historia, pero ¿saben dónde? En San Francisco, en California, en el campus universitario que ha cobijado en sus aulas a más de 100 premios Nobel. Así es, a partir de ahora San Francisco, como les decía, en California, no será solamente el lugar de residencia de un peruano infame que debiera ser extraditado pronto, ¿no es cierto? Sino de una compatriota que es una estrella muy, muy brillante. Ella se llama Leia Chavarría, ha cumplido recién 18 años y es la primera peruana y la primera latinoamericana en ganar la beca a la excelencia de la prestigiosa Universidad Berkeley en los Estados Unidos, en California. Leia, la princesa Leia, le pusieron ese nombre sus papás porque eran fanáticos de Star Wars. ¿Qué se iban a imaginar, no? Pero resulta que Leia fue una niña que siempre destacó en ciencias, en física, vivía fascinada con la astronomía, con la aeronáutica, y cuando llegó a la adolescencia se dio cuenta que sus aspiraciones no iban a tener cabida en el colegio estatal donde estudiaba. Se postuló a un colegio de alto rendimiento donde terminó graduándose con honores y la primera para el bachillerato internacional. Claro, el papá policía, la mamá cuidadora de adultos mayores, le dieron alas para crecer, pero el presupuesto no alcanzaba y ella lo sabía. Así que postuló a más de 20 universidades en el mundo para ser becada, porque era la única manera en que pudiera concretar sus sueños. ¿Qué creen? Al final tuvo que decidir entre la oferta de un jeque árabe, un filántropo que le ofrecía pagarle todo para ir a estudiar a Dubái, o la beca en Berkeley. Y ella eligió Berkeley porque es una de las universidades del mundo más prestigiosas, más reputadas en las carreras de ciencias. Leia siempre apunta muy alto. Para ella el cielo es el límite. Como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Piensa postularse al terminar la carrera o a la NASA, o quizás se ve elaborando nuevas tecnologías que hoy el mundo, que usted y yo esta noche no conocemos. Es una historia maravillosa que no puede dejar de ver. Nosotros decíamos, ¿cómo le vamos a ayudar a estudiar si realmente a veces no tenemos esa posibilidad? Entonces yo le decía a Leia, ¿no? Estudia, esfuérzate para que ganes una beca o algo, busca, la información está ahí, búscala, puedes lograr porque tú eres recontra inteligente, lo vas a lograr. Y ella es la única latinoamericana desde México hasta Chile que ha ganado esa beca. Y es una de las 5 a nivel mundial que lo ha hecho, ¿no? Y es la primera peruana en la historia de la Universidad de Berkeley que ha ganado esa beca. Esta historia parece salida de una galaxia muy, muy lejana, donde los sueños de una niña curiosa que solía contemplar las estrellas en el firmamento viajaron siempre a la velocidad de la luz. Esta frase de la educación es lo mejor, la mejor herencia que se le deja a los hijos. Es como también, todo el mundo lo sabe, pero como se lo toma cada hijo, cada hija, es también diferente. Yo siempre me lo tomé como que, me lo tomé en serio, de verdad, y que esto me iba a servir para, que la educación me iba a servir para poder romper cualquier tipo de barrera. Para ella nunca hubo imposibles. Curiosamente, esta pequeña bautizada con el nombre de la emblemática princesa Leia se apasionó desde el colegio por la física, la aeronáutica, la astronomía y las ciencias. Siempre mis padres, mi papá y mi mamá siempre me hablaron de que los científicos son las mejores personas que hay, en el sentido de resolver los problemas que aquejan a la humanidad tanto en salud, en tecnología. Leia Chavarría Dávila tiene tan solo 17 años y se ha convertido en la primera latinoamericana en conseguir entre más de 120,000 postulantes de jóvenes de todo el mundo una beca completa para seguir estudios de física y ciencias en la prestigiosa Universidad de Berkeley en los Estados Unidos. Cuando yo me enteré de eso, se me dio, no sé si caerme de espalda como Condorito
o gritar de alegría, saltar hasta el techo. No sabía porque no lo creía. El inspirador camino de Leia nos llevó esta semana a viajar al estado de California, donde a 45 minutos de la ciudad de San Francisco, con sus empinadas calles y su portentoso e icónico Golden Gate, se encuentra Berkeley, una ciudad universitaria que tiene por primera vez en su historia a una alumna peruana ganadora de la beca Excelencia. Quien quiere esto tiene que sacrificar o tiene que venir con otro chip. Para poder estar acá, para poder tener grandes logros, también se tienen que hacer grandes sacrificios. En el campus de esta universidad fundada en 1868, Leia recorre los pasillos, las aulas y la espectacular biblioteca para competir académicamente de igual a igual con otros jóvenes que buscan también egresar con las mejores calificaciones y labrarse un futuro donde solo el cielo es el límite. ¿De qué manera crees que la física te puede permitir un futuro profesional? Voy a estudiar física con ingeniería y con computer science, así que no es física sola. Y pues sobre todo yo sé que en Perú la mayoría de personas pues dice física y piensa que la persona va a terminar siendo profesor o pues cualquier otra cosa, pero acá en Estados Unidos es muy diferente. Leia apunta a un futuro por todo lo alto, quizás a la carrera espacial. Tal vez busca ser una científica de la NASA o realizar investigaciones que le permitan desarrollar nuevas tecnologías. Estudiar en una universidad como esta puede llegar a costar $70,000 anuales, casi $6,000 mensuales, un gasto que los padres de Leia jamás podrían asumir. Nosotros decíamos, ¿cómo le vamos a ayudar a estudiar si realmente a veces no tenemos esa posibilidad? Entonces yo le decía a Leia, ¿no? Estudia, esfuérzate para que ganes una beca o algo, busca, la información está ahí, búscala y si puedes lograr, porque tú eres recontra inteligente, lo vas a lograr. Vayamos entonces al álbum de fotos, a esas fiestas familiares en el humilde hogar de los Chavarría Dávila, una madre dedicada al cuidado de un adulto mayor y un papá policía que soñaba con viajar al espacio. Por cierto, ambos son fanáticos de la saga de Star Wars y conscientes de que tenían en casa a un diamante en bruto. Ella cuando quiere algo y traza un objetivo, se va ahí, como un misil se va. Agarra lo que le va a servir y no pierde el tiempo. Deja de lado la fiesta, deja de lado las cosas, deja incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Hijo, vamos a salir a pasear un rato. No, papá, tengo que estudiar. Leia Chavarría es 100% producto de la educación estatal, pero sobre todo de la tenacidad de una familia consciente de sus limitaciones económicas, pero inquebrantable en la gestión de las habilidades y la disciplina. A mí y a mis hermanos siempre nos hablaban de que en el Perú ciertamente hay muchos problemas sociales, económicos, políticos y que precisamente eso afecta a la educación, la calidad de educación que tenemos en nuestro país. Y por eso su idea de dejarnos la educación como la mejor herencia es que recibamos la mejor educación. Y pues ¿dónde la recibimos? En países como Estados Unidos. Esta niña comenzó desde el nido a llenar la casa de diplomas. En la secundaria, el adolescente entendió que su futuro no estaba en el Perú. Postergó las fiestas y el reggaetón. Mientras otros pedían más gasolina, ella se quemaba literalmente las pestañas. Eso te podía generar una etiqueta de, pues, un poco nerd, de marciana, no de chancona. Siempre me he sentido orgullosa de eso porque, o sea, al final, por ejemplo, cuando todos seamos adultos, yo voy a poder tener y seguir cumpliendo todos mis sueños, pero las personas que pues no han querido sacrificar ese tipo de cosas van a seguir siendo unas personas más del montón. Postuló entonces a un cupo en el Colegio de Alto Rendimiento de Chosica, de donde egresó en el primer lugar del bachillerato internacional. Y siempre estuve segura que podía ingresar a una universidad acá, porque las universidades en Estados Unidos buscan estudiantes que son completos, que son íntegros tanto en el aspecto académico como en el aspecto emocional, como en el aspecto social y en todo lo que implica pues, ser una mejor persona para el mundo. Cuando terminó el colegio, Leia ya tenía armada su estrategia. Ya se había contactado con universidades de Estados Unidos y hasta una en Dubái, averiguando requisitos para aplicar a las becas completas de estudio y buscando fundaciones que puedan apoyarla económicamente
por sus méritos académicos. Gané la beca para poder estudiar ese programa de estudios tan riguroso. También para poder prepararme para postular a estas universidades, también accedí a becas de organizaciones a través de redes sociales, de todo lo que eran, todo lo que es la virtualidad, me permitió acceder a más oportunidades. De las 20 universidades a las cuales aplicó, 5 le dieron la beca. Una de ellas fue la Universidad de Dubái, donde el propio príncipe Hamdan bin Mohammed, el jeque filántropo, le envió una carta diciéndole que podía financiarle todos los estudios en la Universidad de Dubái. Sin embargo, Leia prefirió irse a Berkeley. Nosotros queríamos que se fuera a Dubái porque le ofrecía todo, le daba todo, para ser sincero. Claro. El príncipe de Dubái es multimillonario, le ofreció todo, pero ella no, ella se empecinó en que Berkeley es lo mejor para ella, porque para ella su meta es trabajar en la NASA, trabajar con Elon Musk, ¿no? Con SpaceX, con todas esas líneas, ¿no?, grandes en el mundo, sobre todo lo que es la ciencia y el espacio, ¿no? Tenía la beca completa de estudios, pero no tenía el financiamiento de su manutención. Enfrentar 4 años de vida universitaria en un país donde todo cuesta. Pero Leia, infatigable, volvió a tocar puertas. Intentamos contactar con todas las personas que se pudiera, con el Estado, con los ministros, congresistas, con todos los que se pudiera, tocar 1000 puertas, aunque sea una que nos abra. La Fundación Romero atendió su caso y solo le bastó revisar su currículum para asumir el costo de vida en los Estados Unidos de este talento estudiantil, que no solo habla inglés, sino también ruso, francés, portugués y un poco de coreano. Sobre todo esto me está ayudando inmensamente a no empezar en desventaja a comparación de otros compañeros, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo financiar, comprarme equipos tecnológicos que me faltaba, los libros que me pide la universidad, todo lo que es adicional, algún costo que tengan que salir para la lavandería, para pagar mi plan del teléfono, todo ese tipo de cosas que obviamente se supone que no lo cubre la beca. Para su último día en Perú, antes de abordar el vuelo a un futuro prometedor, Leia Chavarría fue despedida por toda la familia, quienes le desearon que regrese convertida en una mujer de ciencia, que aporte a la humanidad. Fuimos a una pollería cercana del aeropuerto, el Jorge Chávez, y fuimos a esa pollería y juntamos las mesas y nos sentamos así como en esas mesas largas y se sintió como la última cena de Jesús. Como si se tratara de una película en retrospectiva, recordó entonces su corta vida, sus paseos en familia, los abrazos de mamá, el baile de 15 años, los consejos de su padre, el policía Edgar Chavarría, quien le mostró lo bueno y lo malo de la vida, animándola a volar lejos del nido. La vida de esta joven que estudió en un colegio estatal de Chosica se ha trasladado ahora a una moderna residencia universitaria. Para allá hay un hall de estudio, para el otro lado hay otro hall de estudio, para allá hay un hall para hacer vida social, es casi para como jugar. un hotel, ¿no? Sí, así es. Este es mi cuarto. ¿Este es tu cuarto? Sí, o sea, 304. Leia y... Stephanie, que es mi roommate. Y bueno, pues... ¿Y Stephanie de dónde es? Stephanie es de San Francisco, así que ella es local. ¿Y qué estudia? Ella estudia Public Health, todo lo que es salud pública y artes. Este es mi cuarto y el cuarto que comparto con mi compañero. Esta es mi cama, acá está la bandera de Perú que lo puse, ahí se puede ver. ¿Sí? Acá este es nos dan ese ropero de atrás, es un espejo ropero, y nos dan estos dos mueblecitos para guardar ropa. Entonces yo saqué uno de esos para ponerlo acá y abajo ahí guardo mis maletas. Y este de acá es mi escritorio, ahí está mi laptop, mis cosas para estudiar. Y acá he puesto un poco de decoración. De tus fotos de Perú, ¿no? Sí, mis fotos con mi familia. Cada vez que estoy estudiando, pues volteo a ver a mi mamá, a mi abuelita, cuando yo era niña, a mis tíos. Y esa es la segunda foto, es la foto donde hicieron mi primer añito. Entonces eso también me motiva siempre acordarme de mi familia, de mis padres y de todas las personas maravillosas que he conocido. En este edificio, Leia vive con todas las comodidades dedicadas exclusivamente al estudio, pero tiene momentos también de relax con sus amigos Leo de China, Jim de Dubái y Daphne,
otra peruana que ya lleva 2 años estudiando en Berkeley. Tener que rendir el TOEFL, el SAT, luego los ensayos, prepararte para postular, hacer una buena postulación para que, bueno, obviamente tengas que resaltar entre todo el grupo de alumnos que postulan y que te puedan seleccionar para que puedas ingresar. Es bastante duro, es un proceso bastante agotador, pero al final siento que vale mucho la pena. La universidad, con cerca de 150 años de vida, tiene 33.000 alumnos. Sus cátedras más fuertes son las de matemáticas, física y ciencias. No en vano, entre sus egresados hay más de 100 premios Nobel, que incluso tienen su propio estacionamiento. Algún día Leia sueña también tener el suyo. Cuando se cree que los jóvenes peruanos solo viven para el TikTok y la veleidad de las redes sociales, historias inspiradoras como las de Leia nos recuerdan que no todos son así, que hay verdaderos genios en los hogares menos favorecidos, chicos que sueñan en grande, pero bastante lejos del Perú. Te vas en el momento en el que más de uno quisiera largarse. Viéndolo desde esa perspectiva se siente como si hubiera sido una salvación, un ticket dorado, ¿no? que me trajo acá. Pero realmente había sido algo que ya venía planeando es mi plan de vida. El viernes último, Leia Chavarría cumplió recién 18 años. Se imagina algún día en la NASA, ciudadana del mundo, pero llevando siempre en alto el nombre del país. Las oportunidades están, pero hay que salir a buscarlas, fuera de las fronteras peruanas. Dura verdad, pero muy cierta. Leia no se quedó en el lado oscuro. Ha cumplido hasta ahora el lema de Berkeley: hágase la luz. Les digo, de verdad, les dije, esta era una historia que había que ver y que había que ver con los chicos porque es inspiradora, porque, digamos, los límites se los pone uno mismo. Si está el talento, si está la capacidad, pero sobre todo si está la disciplina y el objetivo claro, se puede. Becas internacionales hay y material para postularse también lo hay. Leia lo ha demostrado con creces. A ver si los chicos que están este año terminando, graduándose en el colegio, miran con atención este reportaje y se ponen en el empeño de mirar no solamente adentro, sino también afuera. Mirar afuera. El cielo es el límite. Hacemos una pausa ahora en Día D y vamos a regresar con esto que ha ocurrido esta semana y la investigación completa la tiene Richard Apolo. La policía empezó a detectar en el 2019, fíjense ustedes, el tamaño de la investigación que ha dado sus frutos, que la migración extranjera no solamente era de venezolanos, porque en terrapuertos, ¿no?, y en las fronteras veían que ingresaban ciudadanos de otros países con fisonomías que no solamente eran venezolanas. Pues se ha capturado a una mafia internacional de trata de personas que traía desde lugares tan lejanos como Kenia, India, Pakistán, Egipto, Camerún, Etiopía, migrantes en una caravana de tráfico de personas, ¿no?, que recalaban en el Perú para luego salir, destino final, Estados Unidos. El gran jefe, un pakistaní. Y cómo tenía sus tentáculos y cómo llegaron aquí al Perú, todo eso se lo vamos a contar al regresar aquí en Día D. Así que no se muevan, hacemos una pausa, es breve y regresamos con esto y más. Esta noche en Día D. Videos, seguimientos, acciones de inteligencia y capturas. Todos los detalles de la operación policial que desarticuló una mafia internacional que traficaba migrantes desde la India, Egipto y Pakistán hacia Estados Unidos. Además, perdieron a su hijo en un trágico accidente, pero en un perfecto acto de amor aceptaron donar sus órganos y salvar 4 vidas. Apenas estás en otras personas, tú lo quererás mucho. A tus prójimos. Y también la última ola de Santiago Rogelio Farfán Holguín, el popular chinchín Jimmy Santi, transita por los recuerdos de sus 75 años de vida y revela quién fue el gran amor de su vida. Yo sé lo que me gusta y soy feliz como soy. Quédese en Día D. Podremos ser muy opuestas,
pero coincidimos en algo. Sabemos que Medisalud es el mejor seguro. Asegura a quien quieras con los beneficios que más quieres con Medisalud de La Positiva. Bueno, ya les había comentado antes de la pausa esta investigación policial de la que Richard Apolo tiene todos los detalles. Cómo es que en el 2019 la policía empezó a detectar que la intensa migración extranjera al Perú no solamente estaba compuesta por venezolanos en los terrapuertos, en las fronteras, se veía el ingreso de ciudadanos de otras latitudes. Y resulta pues que no eran sino personas que venían traídas por una mafia, una mega mafia internacional de tratantes de personas y que las traían desde lugares tan lejanos como la India, Pakistán, Egipto, Camerún, Etiopía, Kenia, también de Haití, de Cuba, de República Dominicana. El seguimiento de la policía ha sido verdaderamente impresionante porque terminaron dando con el jefe de esta, que es una mafia, como les dije, internacional. El gran jefe mundial es un pakistaní, que tiene tentáculos en cada uno de los países donde los grupos de migrantes van haciendo escalas. Aquí en el Perú está plenamente identificado su lugarteniente y todas las personas que tenían bajo su mando y que han sido capturadas. Hablamos de Carlos Jonathan Bruno Atanaque, alias Jonathan. El encargo de este personaje era recibir a los migrantes que ingresaban principalmente por la frontera de Perú con Brasil y alojarlos en casas de acogida mientras que se tramitaban sus papeles falsos para, una vez en Lima, mandarlos hacia Estados Unidos, que es el destino final, a través de Aguas Verdes en Tumbes. Es impresionante todos los videos de seguimiento, el momento de la captura de estos sujetos y lo que amasaron en dinero, porque por cada migrante, $25.000 era lo que se pagaba. ¿Cuánto se quedaba Jonathan y sus secuaces? ¿Y qué fortuna amasaron? Que se lo cuente todo con videos inéditos Richard Apolo. Cuando tiempo atrás la policía se dio cuenta del irregular tránsito en Lima, de migrantes venidos desde sitios tan lejanos como Nigeria, Somalia, Afganistán, India o Camerún, quienes tras permanecer pocos días en Lima eran vistos cruzando la frontera hacia Ecuador por Aguas Verdes en Tumbes, los investigadores de la División de Investigación de Tráfico de Migrantes de la DIRINCRI supieron que algo andaba mal. En los terminales terrestres de acá, en La Victoria específicamente, pudimos al momento de intervenir, de poder ver conductas vinculantes a este desplazamiento de extranjeros migrantes de diferentes países. ¿De dónde venían? De Sri Lanka, de Afganistán, de Pakistán, de Somalia, hindú, Bangladesh, eritreanos, cubanos, haitianos, una serie de ciudadanos extranjeros que venían de una manera desencadenada acá en el terminal. Entonces esto motivó a ver, uy, ¿qué está pasando acá, no? Y no se equivocaron. Tras años de investigación, esta semana en distintas partes del país y de forma simultánea, la policía logró la captura de los principales miembros de una organización criminal bien montada. Con nexos internacionales, sobre todo en Pakistán, encargada de facilitar ilegalmente el tránsito de migrantes desde lugares tan lejanos con el objetivo final de llegar a los Estados Unidos. ¿Desde dónde opera? ¿Cuál es el centro de operaciones principal, digamos, general? Efectivamente, esta es una organización transnacional cuyo origen tiene lugar en Pakistán, en el Asia, desde donde se organizan los grupos que van a recorrer no solamente Asia, sino también África, y llegan a Brasil y de ahí ingresan al Perú para salir por la frontera norte con destino a Ecuador. Lo que nosotros hemos desarticulado en esta oportunidad es la organización que opera acá en el Perú. Con más de 216 millones de habitantes, Pakistán es sin duda uno de los países más poblados del mundo. Ubicado en Asia, para los pakistaníes, el Perú podría resultar un país lejano y extraño. Sin embargo, para las organizaciones criminales, no hay distancia que valga. Y es que en Pakistán, dice el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Tráfico de Migrantes, se encontraría el jefe de jefes de esta mafia internacional, un jefe mundial
que tendría bajo su mando a jefes en cada país de América del Sur y Centroamérica, con quienes coordinaba, dice la policía, para que los paquetes, entre comillas, como llamaban a los migrantes, crucen por cada uno de los países de tránsito hasta destino final, sin problema alguno. Cuando salía del país de origen el paquete, en este caso el grupo de migrantes, automáticamente el mando, que era el Abbas Ali Haider, se comunicaba directamente con los diferentes mandos nacionales de cada país. Y es así que los paquetes, entre comillas, de migrantes venidos de diversos países, de Asia y África, eran trasladados en avión desde Asia rumbo a América del Sur. En esa larga travesía, por llegar no solo a los Estados Unidos, sino incluso a Canadá. Acá hay empresarios que también aparentemente integran estas organizaciones criminales en Pakistán y tienen sus empresas, sus fachadas de empresas en Canadá. Y muchas veces se ha visto, por informaciones que hemos recogido de los celulares, que también trasladan, y no solamente a los Estados Unidos, sino también en Canadá. ¿Con qué propósito aquí? Posiblemente con el delito de trata, de explotación sexual. Pero volvamos al Perú. Este es Carlos Jonathan Bruno Adanaque, alias Jonathan. Hoy, en manos de la policía, pues Jonathan no es un personaje más dentro de la organización criminal, sino el más importante contacto peruano que tenía la mafia internacional de migrantes. ¿Cuál era el poder de este Carlos Jonathan Bruno? Él era el que coordinaba específicamente con los mandos de otros países, en este caso de Pakistán, de donde salían los... Con el gran jefe, con el gran jefe coordinaba los traslados por parte de los paquetes, lo denominaban ellos, o los hombres bomba, que eran por parte de países radicales, el traslado hacia el Perú, en este caso. Según las investigaciones policiales, Bruno Adanaque habría labrado a sangre y fuego su posición como jefe en Perú, sobre todo teniendo en cuenta, dicen, el auge de otras mafias de traficantes de migrantes, como las venezolanas, afincadas, por ejemplo, en Tumbes, destino final en territorio peruano, previo a que los paquetes, entre comillas, venidos desde Asia y África, crucen la frontera rumbo a Ecuador. Aquellos problemas habrían ocasionado que alias Jonathan se refugie en Chiclayo. Precisamente aquí lo vemos sentado esta semana en una dependencia policial en aquella ciudad, a donde acudió al darse cuenta que varios hombres seguían sus pasos. Grande fue su sorpresa cuando aquellos hombres se identificaron y resultaron ser agentes de la División de Investigación de Tráfico de Migrantes, quienes terminaron deteniendo. Acusado de ser el cabecilla en Perú de la mafia internacional. Y es que Carlos Jonathan Bruno, señala la policía, había montado en coordinación con sus lugartenientes ubicados en diversos puntos del país el tránsito por territorio peruano para que los migrantes no sufran contratiempos desde que estos llegaban a Brasil y cruzaban ilegalmente la frontera hacia el Perú. Ahí los recibe la organización que operaba acá en el Perú, donde los trasladaban siguiendo la siguiente ruta, ¿no? O sea, de Ñampari llegaban hasta Iberia, en Iberia a Puerto Maldonado. De Puerto Maldonado distribuían los grupos a Juliaca y al Cusco. Los que iban a Juliaca después llegaban a Arequipa, pero tanto los de Cusco como Arequipa eran traídos hasta Lima y de Lima eran embarcados hasta Máncora. De Máncora ya los trasladaban hasta Aguas Verdes y de ahí salían del país. Los jefes de cada país donde los migrantes ilegales estaban de paso por algunos días tenían la misión y la responsabilidad de cuidar de ellos hasta que estos crucen la frontera con el siguiente país para continuar su camino. En el caso de Perú, el cabecilla Bruno Adanaque confiaba en sus mandos regionales, como Heidi Sandy Caimachi Flores, alias La Sandra, responsable en Madre de Dios y encargada, dice la policía, incluso de coordinar con los mandos regionales en Brasil. Este personaje criminal se encargaba de la organización, de la coordinación criminal que tenía dentro de Madre de Dios, Puerto Maldonado. Ella trasladaba, ella coordinaba para el traslado, también coordinaba para la acogida con los diferentes integrantes de la organización criminal que también han sido detenidos en esta oportunidad.
Wilfredo Guamaní Ampuero, a quien también la policía siguió previamente sus pasos antes de detenerlo en Puerto Maldonado, era, señala el coronel Montúfar, también un coordinador importante que tenía el cabecilla Bruno Adanaque. Disculpe, amigo, buenas tardes. Nombre, apellido, por favor. Disculpe. Wilfredo Guamaní Ampuero. La fiscal, a cargo del caso, está procediendo a intervenir a alias Willy, con personal Dirín y Dibetrán. Otro mando regional peruano, a las órdenes de Bruno Adanaque, era Richard Baldino Peralta Mamañi, alias Carlín. Saluda, Richard. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, pero me han pateado de la cabeza. ¿Te duele mucho la cabeza? Sí. Ya, ahora vas a pasar reconocimiento médico, ¿ya? Nos vamos para Lima, Richard. Mando en Puno, encargado, según las investigaciones, de recibir en Juliaca a los migrantes y hospedarlos, previo a embarcarlos por carretera rumbo a Lima, donde también permanecían en hospedajes o casas de acogida, como llamaban a las viviendas, acondicionadas por la mafia para tener a los migrantes ilegales, mientras coordinaban el viaje por tierra con destino a Tumbes, con el propósito de cruzar a Ecuador. Usted sabe que desde el ingreso de la frontera, que es Iñapari, hasta la salida, que es Tumbes, que es Aguas Verdes, demoran días. Dentro de esos días hay la acogida, hay la alimentación por parte de esta organización criminal que financia todo eso, financia todos estos pagos que tienen que realizarse. Dice la policía que por cada migrante asiático o africano, la mafia internacional cobra entre 20 y 25 mil dólares. Dinero que, según el coronel Montúfar, la familia de dichos migrantes depositan de a pocos cuando certifican, a través de fotos enviadas por la propia mafia, el tránsito de su familiar en cada país. De aquellos 25 mil dólares por migrante, la policía estima que entre 2 mil y 5 mil dólares se quedarían en poder de la mafia peruana. Un dato para tener idea de las ganancias de la mafia peruana con conexión en Pakistán es que en los últimos 4 meses, señalan, la mafia internacional habría movido ilegalmente 1.000 migrantes. Por eso es la necesidad urgente de crear una unidad especializada en investigación de delitos transnacionales. ¿Con qué finalidad? Para iniciar en forma paralela con nuestros homólogos policías en otros países y poder tener unas coordinaciones estrechas para poder coordinar antes y poder realizar operativos que lleven a la desarticulación de organizaciones criminales. Pero lo preocupante para nuestro país y en realidad para todos aquellos que sirven de tránsito para estos migrantes ilegales es la entrada sin control de ciudadanos venidos de países considerados por la propia mafia, entre comillas, como países bomba, como Somalia, donde la inestabilidad política, acompañada de guerras civiles, han originado el paso de ciudadanos requeridos internacionalmente por delitos que incluyen, escuche bien, el terrorismo. En esta oportunidad tuvimos la intervención de estos 3 somalíes que estaban solicitados por la autoridad internacional, estaban solicitados por el delito de terrorismo, específicamente de terrorismo. Y ellos ingresaron, ya bien ingresado, lo intervenimos en la capital y ha sido puesto a disposición de la Dirección contra el Terrorismo y deportados a su país nuevamente. El hecho que la mafia internacional escoja a Brasil como país para enviar a sus migrantes ilegales y desde allí comenzar en carretera su periplo cruzando varios países no es por azar. Los migrantes llegan directamente a Brasil porque Brasil tiene la oportunidad de tener la oficina de la ACNUR, que es la oficina de agencia de la ONU para refugiados. Directamente lo tienen en el aeropuerto, o sea, automáticamente se acogen a la oficina de refugiados para que le den esa acreditación. Mientras que demora el trámite para la acreditación de su calidad de refugiado, automáticamente ellos ya deben estar desplazándose por el Perú, por Ecuador y por diferentes países hasta llegar a los Estados Unidos. En las próximas semanas, la policía espera lograr la captura de más integrantes de esta mafia peruana con conexiones internacionales.
Zacieta nos está viendo a esta hora de la noche, día de, y me pasa una información que de verdad es alarmante y que estoy corroborando con otras cifras. El tráfico de migrantes es el segundo delito del crimen organizado con mayores utilidades anuales en el mundo, más que el tráfico de armas, me dice. Primero es el tráfico de drogas y bueno, luego viene el tráfico de migrantes. Y las cifras son verdaderamente alarmantes, la forma en que exponencialmente se han multiplicado las víctimas de este delito atroz. En el 2021, el 2019 alcanzó el pico de 118.932 personas víctimas de este delito. Bajó un poco en el 2020, 109.216, 2021 90.354, pico está bajando y las cifras de este año, como estamos viendo ahora, todavía no terminan de consolidarse. Pero es un delito que merece la atención del reclamo que hace el oficial de la policía que ha participado en el reportaje, una unidad especial que investigue estas mafias internacionales, porque aquí no hay ningún filtro, simplemente ingresa el que desea salir desesperadamente y hacerse algún lugar en otra parte del mundo, y ya tenemos gente con prontuario por delitos tan graves como el terrorismo. A ver si el ministro del Interior se deja de perseguir a Harvey Colchado y se dedica más bien a darle recursos a la policía, que hace bien su trabajo, ¿no?, de apoyarlos y de escuchar sus reclamos, porque aquí hay inteligencia de la policía que se condice su preocupación con las cifras internacionales. A ver si se hace una el ministro del Interior, ¿no? Vamos a cambiar de tema radicalmente y quiero decirles que no puedo estar más de acuerdo con Jimmy Santi, que es el personaje con el que ha estado esta semana Percy Guzmán, cuando dice, ¿a quién le importa? O sea, ¿con qué autoridad alguien viene y le pide a otra persona, oye, sal del closet? Si eres homosexual, tienes que salir del closet y di que eres homosexual. O es que las personas heterosexuales andan con un cartelito diciendo yo soy heterosexual. ¿A quién le importa lo que pasa en la cama y entre las sábanas de otras personas, no es cierto? Dice que es una estupidez, que eso es discriminación y que él se opone, pero es un tema del que habla esta noche porque eso ha generado mucha polémica y muchas personas dicen, ¿es? ¿No es? Bueno, ya van a escuchar lo que dice Jimmy Santi al respecto. Pero en verdad, próximo a cumplir 80 años, lo que hace no es tanto hablar de Jimmy Santi, ¿no?, el personaje de la farándula que brilló a nivel internacional, sino que se saca esa careta, ese personaje, y nos habla de Santiago, Rogelio, Farfán, Holguín. Santiago es el nombre con el que lo bautizaron y dice que siempre fue un chico audaz, atrevido y que siempre le gustó el glamour, la belleza, lo fino y que por eso desde Aguadulce nadaba para meterse al club regatas, colarse y, ¿no es cierto?, codearse con la gente nice del club regatas, de ese club privado. A los 16 años lo descubrió un productor argentino en un concurso escolar de bandas, él cantaba música de la nueva ola. Entonces esta noche él nos cuenta todos esos hitos en su carrera, este amor platónico, amor real que tuvo con la vedeta argentina, con la que se fue a Argentina, a México, Mabel Luna, donde terminó triunfando porque se convirtió en galán de telenovelas, de fotonovelas, se codeó con Verónica Castro, con Andrés García, con José José, que dice que es su compadre, y que a él primero lo bautizaron como el príncipe de la canción, pero fue José quien terminó quedándose con el título. Ya Jimmy Santi es bisabuelo, imagínense ustedes, ya está próximo a cumplir 80 años, su hijo vive en Estados Unidos, no lo puede ir a ver tanto como quisiera porque la salud no lo se permite, pero las fuerzas todavía le alcanzan para un concierto de despedida que está preparando y de eso también le habla a Percy Guzmán. Todos mis 60 años de carrera han querido saber cosas mías, cosas íntimas, cosas guardadas. Se ha murmurado, se ha dicho mucho. Y he sido libre, he vivido feliz. Y le recomiendo a toda la gente joven que esté escuchando y viendo el programa, sean lo que sean, pero sean libres, despójense de prejuicios y sean libres como yo. Jimmy Santi afirma que desde que regresó de México, hace más de 36 años, hasta el día de hoy todo el mundo ha especulado sobre su orientación sexual. ¿Qué opinas tú de la palabra salir del closet? Me parece una estupidez, una discriminación absoluta, porque nadie tiene por qué obligar a nadie a salir de donde quiera estar. Si está cómodo en su sitio, déjalo estar ahí.
Esta noche, el divo cantante de la nueva ola se despoja del artista para presentarnos el lado más íntimo y personal del hombre que bordea la base 8, en aquella casa que, a pesar de los incontables recuerdos que adornan una vida llena de glamour y reconocimientos, la soledad acompaña al popular Chin Chin. Pues ahora mi amante es la soledad y la adoro. La soledad, porque la soledad te da reflexión. En los momentos más duros de mi vida he tenido momentos muy duros. Esta noche, Jimmy Santi nos presenta a Santiago Rogelio Farfán Holguín. Pues Santiago Rogelio Farfán Holguín es un muchacho de clase media que pues fue un muchacho que siempre fue inquieto, que fue atrevido desde muy chico. Santiago es el verdadero nombre de Jimmy, quien recuerda que cuando era joven iba solo hasta la playa Aguadulce y se colaba nadando al club Regatas, porque siempre buscó la forma de codearse con la socialité limeña de aquel verano de 1960. Y yo me metí ahí nadando y me sentaba en la arena y me hice amigo de mucha gente de Plata. Entonces me decían, ¿y tú quién es? Mi tío es el alcalde de Chosica. Carlos Van Hemmerich. Sí, claro, don Carlos Van Hemmerich, mi tío. Ah, qué bien. Y me dejan acá en la playa y después me recogen a las 6 de la tarde. Total de que ahí me la pasaba y a la hora del almuerzo decían, chicos, vamos a almorzar. Y yo me quedaba por un lado, ¿no? No, ven también tú, Santiaguito, vente, Santi, vente. Y yo así mirando para ver cómo comía la gente de la realeza del Perú, aprendiendo modales y de paso almorzaba gratis. El palomilla Santiago, rápidamente y con apenas 16 años, logró convertirse en cantante de la nueva ola gracias a que un productor argentino lo vio en un concurso escolar de grupos musicales. Siendo aún un adolescente, recuerda que no le gustaba su nombre porque lo fastidiaban con un vecino de su barrio. En todos los barrios de Lima y del Perú en general, se acostumbra a tener un chino en la esquina. El chino se llamaba Santiago. Mi mamá me mandaba a comprar arroz, decían que el chino era mi papá y yo me molestaba. Cuando vino mi tío Lucho de San Francisco, notó mi malestar y me dice, pero fácil, me dice, mira, en Estados Unidos Santiago es Jack, se escribe Jack, y Jaime también es Jimmy. Cuando me mudo yo al centro de la ciudad y entonces ahí para el barrio nuevo, pues ahí llegué como Jimmy, y en la casa era Santi. Esa es la historia de Jimmy Santi. Literalmente, Santiago Rogelio Farfán Holguín quedó en el baúl de los recuerdos. Bautizado como Jimmy Santi, su debut ocurrió en la inauguración del emblemático Café Teatro Bijou, de propiedad de su tía, en el año de 1963. Lugar donde, según cuenta, conoció a la única mujer que amó en su vida, la vedette argentina Mabel Luna. Absolutamente ha sido el amor de mi vida toda la vida. ¿Por qué? Porque en realidad ella, como era más adulta que yo, ella me enseñó muchísimas. ¿Y qué es de su vida? Ella, dicen, yo no sé, porque yo prefiero el recuerdo bonito a ver a una anciana decrépita, ¿no? ¿Ella está viva? No sé. Jimmy recuerda que gracias a la fama de su despampanante novia, llegaron a México contratados en el año 1967. Fue así que el joven nuevolero logró rápidamente convertirse en galán de fotonovelas charras, codeándose con grandes artistas como Andrés García y Verónica Castro, quien debutó en estos culebrones impresos por la recomendación del ya reconocido actor fotonovelero Jimmy Santi. Acá está en el centro una belleza de niña, Verónica Castro, y yo soy el que está a su mano izquierda. ¿Qué edad tenías ahí? 21 años. En el año 1965, Jimmy Santi se convirtió en el peruano de moda en México. Participó en 87 fotonovelas, hasta posó desnudo en 2 revistas para adultos. Paralelamente, su carrera como cantante seguía en auge gracias a la canción Cheat Cheat del cantante británico Big Ford. Cheat, cheat. This is the end. Cheat, cheat. We're not even friends.
de Chit Chit pasó a la versión que todos conocemos, Chin Chin. Por eso, en 1966, la prensa charra lo bautizó como el muchacho de la eterna sonrisa y en 1972 como el príncipe de la canción, curioso apelativo que luego fue reconocido para el gran José José, quien fue su buen amigo y compadre. En el video del Triste, ahí me ves parado aplaudiéndolo a él. A la mano izquierda, en lo que llamamos lateral, acá, un señor que se para con smoking. El único que está con smoking soy yo. Aplaudir a José José. ¿Tú te acuerdas más o menos cuántos años nos conocemos y cómo fue? Ay, Dios mío. Bueno, eso fue hace aproximadamente ya 43 años. Y fue en México, y ese día que nos conocimos tú y yo, curiosamente íbamos con nuestras mamás los dos. Cuando salgo a mi escenario a cantar nuevas canciones, voy haciendo el inventario de mis propias emociones. En su casa, Jimmy Santi guarda el recuerdo de sus años mozos mientras repasa su vida en blanco y negro. El cantante tiene un hijo con su única esposa, Cecilia Gálvez, de 55 años, que vive en los Estados Unidos y que lo ha convertido en abuelo y bisabuelo. A pesar de tener las puertas abiertas del hogar de su hijo Nicky, Jimmy prefiere su casita en Jesús María, ahí donde todas las mañanas inicia su rutina médica bajo los cuidados de la señora Gloria Tobar. Ha tenido unas caídas bastante fuertes. Estamos ahorita en este momento con los médicos que los están viendo, porque él saca una anemia bastante fuerte y se marea mucho, y por eso tuvo la caída que tuvo. Jimmy tiene el diagnóstico de laberintitis, por eso sus constantes desmayos. Además, el ex paciente oncológico también está a la espera de los resultados de los exámenes que se sometió para descartar si el cáncer ha vuelto a su vida. Lo que sí es un hecho es que en poco tiempo perderá el ojo izquierdo. En la vista derecha me han descubierto que tengo la mácula malograda. La mácula es como el láser de la vista. O sea, si yo quiero ver la bandera o así, y voy directo a la bandera. Cuando tienen la mácula, ya voy a la bandera, pero la bandera la veo así, flameando. O sea que tengo una posible ceguera de acá a un tiempo de un ojo. Jimmy perdió la cuenta de las innumerables operaciones que se sometió, pero no se arrepiente de ninguna cirugía, como de nada en su vida. Además afirma que la sabiduría de los años le enseñó a ser más tolerante frente a temas que le molestaban mucho, como las especulaciones que existen hasta el día de hoy sobre su orientación sexual. Yo soy un señor que ama el arte, ama la belleza, pero no tiene cola de paja. Porque si fuera homosexual, pues diría, ¿por qué no? ¿No eres? No. ¿No te consideras homosexual? Pregunto, tú no me preguntes a mí, yo te estoy diciendo, si fuera, lo diría. Lo dirías. ¿Entiendes? ¿Por qué no? Si soy libre, yo sé lo que me gusta y soy feliz como soy. ¿Y qué te gusta? No tengo, a mí me encanta la belleza, me encanta la paz y me encanta que no me jodan. Porque cuando me joden me convierto en una persona muy peligrosa. ¿Y por qué te molesta mucho eso, te altera esa situación o cuando te tocan ese tema? Porque creo que si una persona no te da motivos para que tú la ofendas, tú no tienes por qué ofenderla. ¿Pero qué es lo que te parece ofensa? ¿Ofensa? O sea, ¿qué te ofende? Que yo te haga... oh. ¿Eres vanidoso? Yo no, fui. Ah, fuiste vanidoso. Sí, señor. ¿Y por qué? Cuando estás cerca de la muerte te das cuenta que no eres nada. Que todo lo que puedas tener en oro, los kilos de oro, la belleza, las operaciones que te puedas haber hecho y todo se va a la mierda. Porque estás a punto de irte al hoyo. Jimmy se viene preparando para el próximo 15 de octubre en el show concierto que anuncia la gira de despedida que alista el popular Chin Chin junto a invitados internacionales como el hijo de José José, el cantante José Joel. Además, destacadas figuras nacionales como Homero, Jean-Paul Strauss, Jorge Pardo
y Coqui Salgado. La nostalgia del ayer cobra vida hoy cuando Jimmy Santi se sube a los escenarios y es su gira musical del adiós, señoras y señores. Sí, lo que yo toco todos los días en mi programa, La Hora del Lonchecito, ahora Jimmy Santi en vivo y en directo a través de Día D. Los años han cuajado a este veterano cantante que entiende que esta es su última despedida frente a su público. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ven. El popular Chin Chin promete entregar el alma a su gente y dejar la vida en la tarima, como Santiago Rogelio Farfán Holguín lo hizo por Jimmy Santi. Y así logré vivir a mi manera. Momento de hacer una pausa en Día D. Vamos a regresar con la conversación que tuvo esta semana Lorena Ormeño con el abogado del coronel Harvey Colchado. Harvey Colchado lidera el equipo de la policía que apoya en las investigaciones a la fiscal Marita Barreto, la fiscal encargada de las investigaciones de la corrupción en el poder, ¿no es cierto? Ya sabemos todas las acciones que desde el Ejecutivo se han venido tomando para ver si lo sacan del panorama, ¿no es cierto? Este personaje que resulta muy incómodo para el presidente Pedro Castillo y su familia y han visto la forma de deshacerse de él, todavía no lo consiguen. Pero ha surgido un nuevo informe, un informante que habla de la contratación de personas que están buscando específicamente aniquilar a Harvey Colchado. Es una situación grave sobre la que hemos consultado, por supuesto, a sus abogados y la respuesta al regresar aquí en Día D. Antes de irme a la pausa, atención porque mañana a las 5 de la tarde ATV estrena la exitosa telenovela Legado de Amor. Tenemos un avance. La vida convirtió a Yaman en un hombre exitoso, pero frío y desconfiado. Nunca confíes en nadie, especialmente en las mujeres. Son como serpientes. Mientras que a Seher la vida le daría una enorme responsabilidad. Hermana, hermanita, cuida bien a mi hijo. No permitas que viva con ellos. Y ahora que ambos son tíos del pequeño Yusuf, ¿me traería un abrigo, por favor? No puede salir sin el permiso del señor. Seher librará una intensa lucha de amor y odio por la custodia de su sobrino. ¡Déjelo! ¡Que lo deje! ¿A dónde se lo lleva? ¡Déjelo! ¿A dónde se lo lleva? Tu lugar está a mi lado. Jamás debes olvidarlo, muchacho. Siempre estarás a mi lado. Hagas lo que hagas, no me separarás de mi sobrino. Una historia que te conmoverá. No dejaré a mi sobrino contigo, entiéndelo. Legado de Amor. Desde mañana a las 5 de la tarde. En estreno por ATV. Seher es una bella joven que vive con su padre y el recuerdo de su hermana que los dejó para casarse. Son 6 años, papá. Extraño a mi hermana. Y tú también. Sin embargo, una tragedia cambiaría su vida para siempre. Están a punto de llevarla a cirugía. ¡Hermana! Yusuf, cuida bien a mi hijo. ¿Tú sabes quién soy? ¿Mi tía? Yo soy tu tía. Una historia de amor e intrigas. Muy bien, esta semana hemos conocido que Harvey Colchado le ha hecho saber a sus abogados que un informante ha dado cuenta de la existencia de una persona que estaría dedicada a investigar el equipo de la policía que él lidera y que presta apoyo a los fiscales contra la corrupción en el poder. Un personaje que se le conocería con el seudónimo de Jorge Fernández o el Español. En estas investigaciones que han seguido a esta pista dada por el informante, esta persona estaría organizando un grupo que no solamente estaría haciendo reglajes, sino que
tendría la intención de atentar contra la integridad de algunas personas, incluyendo al coronel Colchado. ¿Qué hay de cierto en esta información? Separar paja de trigo. Escuchemos al abogado de Harvey Colchado, Luis Naldos, que conversó esta semana con Lorena Ormeño. Una información que fue inicialmente conocida, ¿no? Y luego a través de un informante, y que luego ha ido adquiriendo mayor fuerza indiciaria, por decirlo de alguna manera. En un principio se veía como un rumor, ¿no? Digamos, como una posibilidad. Fue tomado, dada la fuente de información que recibió el equipo especial, arrojan por lo menos la posibilidad de que haya, de que tenga algún grado de veracidad esta posibilidad de algún tipo de atentado contra la integridad o la vida del coronel Colchado, de otro miembro del equipo especial. Se ha dicho también de algún familiar de la doctora Marita Barreto, así como de un periodista. Efectivamente, según lo que nos han referido, esto ha sido materia de unas primeras indagaciones que han encontrado pistas, han encontrado nexos entre personas que se han señalado, y esto ha motivado el día 6 de octubre se inicie una investigación fiscal por parte del equipo especial, ¿no? El equipo especial tomó este tema y, ante la existencia de estos primeros indicios, como digo, elevó un informe a la Fiscalía, y la Fiscalía ha dispuesto el inicio de una investigación. Si esto se corrobora, tendrán que haber pues las acciones de investigación y de identificación plena de estas personas para su procesamiento. Si esto se corroborara, ¿no? Significaría que, digamos, se ha pasado de la estrategia legal, digamos, que inició con denuncias, con investigaciones administrativas, ¿no? Con un intento frustrado de relevo del puesto del coronel, ¿no? Se habría pasado de estos mecanismos legales, ¿no? Ya a cuestiones extra legales y ya directamente criminales, ¿no? Como sería algún tipo de atentado contra las personas que señalaba anteriormente. Se ha identificado a esta persona, se ha identificado el vehículo en el que se moviliza aparentemente, quién es el propietario de ese vehículo, que es una empresa, uno de cuyos accionistas es efectivamente un ciudadano español, ¿no? Y efectivamente, sí, indagando, ya profundizando un poquito las investigaciones, aparentemente existirían nexos entre esta persona y algunas personas del entorno más cercano en el sector interior, que han pasado por el sector interior en el entorno y que pertenecerían al entorno del gobierno, ¿no? Nosotros, como sucedió la noche del 12 de septiembre, cuando públicamente denunciamos que el coronel Colchado había sido relevado de su cargo de jefe de búsqueda de la DIGIMIN, esto motivó la reacción de la Fiscalía, la reacción de la Defensoría del Pueblo y sobre todo de la opinión pública, de la prensa en general. Y en este momento el respaldo de la opinión pública es lo que hace que en este momento el coronel siga donde está, ¿no? Y que pueda seguir desarrollando la importantísima labor que viene haciendo para el resultado de las investigaciones que hace la fiscal Marita Barreto, y que esperemos que en los próximos días dé mayores resultados en estos gravísimos casos de corrupción que se vienen investigando. En un caso como este, la Fiscalía no abre investigaciones por un simple rumor, sino porque hay información, digamos, cierta que hay que corroborar. No es para tomarlo a broma ni para tomarlo a la ligera. Quienes intenten hacer cualquier cosa puedan ser oportunamente identificados y, si es necesario, detenidos y procesados, y que el coronel Colchado y todo el equipo especial puedan seguir desarrollando su trabajo normalmente. Por supuesto, seguiremos atentos a esta información en nuestros servicios informativos. Hacemos una pausa y regresamos. Antes de decir chau, les debemos las disculpas del caso. Habíamos anunciado este reportaje sobre
la donación de órganos. Qué importante es hablar de la donación de órganos y ser machacones, sobre todo para quienes en medio del duelo tienen que hacer de tripas corazón y honrar la palabra comprometida en el DNI, porque cuando uno dice sí quiero ser donante, está en el DNI. Y eso es lo que debiera ocurrir. Pero bueno, el reportaje de verdad que es hermoso, es conmovedor, es aleccionador, pero se los prometemos la próxima semana de todas maneras en el menú de Día D. Nos vemos entonces el próximo domingo. Pasen buenas noches.